Muchas gracias, doctora Belén, por aceptar esta entrevista para los estudiantes de la maestría en Ciencias en Salud Pública. Lo que busca esta entrevista es que ellos conozcan los distintos campos que componen la investigación que se hace en el instituto en voz de sus líderes. En este caso, tú muy reconocida como líder del campo estadístico. Como primera pregunta te queremos conocer un poco qué es la estadística, qué hace la estadística por la salud pública. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de contestar, te agradezco, a mí siempre me da mucho gusto poder hablar de esta área de la estadística, que es mi pasión, y que más gente conozca alrededor de sus aportaciones, en particular en este caso en la salud pública. Bueno, pues cuando nos preguntamos qué es la estadística, pues muchas veces no se tiene una claridad de qué es la estadística. Uno le pregunta a la gente, a la usuaria de la estadística, y quizá nos dan contestaciones no del todo correctas o no completas. Nos hablan de las estadísticas que se generan pues, en los partidos de fútbol o en, en los partidos, en las votaciones, pero la estadística va más allá de simplemente dar numeritos. Si uno piensa ampliamente, la estadística en realidad es la ciencia que estudia la variabilidad, así de simple. Es una ciencia en su totalidad y que está enfocada en cualquier cosa o tiene una aplicación en cualquier área donde haya variabilidad. Si todos fuéramos clones, pues no existiría la estadística, porque pues no habría nada que estudiar. Con un individuo todo estaría resuelto. Entonces, ¿qué más variables que los seres humanos? Si pensamos en cuestiones físicas o de opinión o de sensaciones, pues tenemos mucha variabilidad en cualquier tipo de grupo, población que consideres. Entonces, naturalmente la estadística va a estar ahí metida. Ahora, estamos hablando de la estadística y sin embargo, cuando uno ve los documentos del instituto y en muchos otros lugares, aparece bioestadística. Y uno puede pensar, pues, ¿por qué esa diferencia o por qué esa especificidad? En realidad es un nombre que se adquirió en algún momento. No recuerdo en este momento quién lo acuñó, pero simplemente fue con la intención de decir, bueno, es la parte que va a estar enfocada a aplicar estos procedimientos en seres vivos. Pero lo que sí hay que reconocer es que los procedimientos, los enfoques, las cuestiones ligadas a su aplicación pues no están restringidas a un cierto tipo de estudios, son generales. Si hablamos, por ejemplo, de métodos tan conocidos como regresión, pues se utilizan igual si lo hacemos en un problema o un proyecto de salud pública que si lo hacemos en un proyecto de agronomía o si lo hacemos en un proyecto de estadística industrial. Entonces, no nos preocupemos, no me voy a quejar de que no se diga, o que si se diga, es la estadística, y si nosotros la queremos, digamos, etiquetar como estadística, está bien. Entonces, eso esencialmente es la estadística, y pues su aportación pues puede ser tan amplia como nosotros queramos, desde el momento que reconocemos de que cualquier cosa que nos interese estudiar a nivel de salud pública es porque los individuos que lo estamos estudiando, llamémosle seres humanos, grupos de población, localidades, hogares, siempre hay una variabilidad, y entonces ahí es donde nos vamos a concentrar. Muchas gracias. ¿Nos puedes platicar acerca del tipo de investigación estadística que hacemos aquí en el Instituto de Salud Pública? Muy bien. Sí, mira, al ser la estadística una ciencia, naturalmente tiene gente dedicada al desarrollo teórico de la estadística. O sea, las personas que usan toda el bagaje matemático y de probabilidad para desarrollar nuevos procedimientos, nuevos abordajes de análisis, nuevos desarrollos.
ese no es el interés de la parte de estadística aquí en salud pública. Lo que es más interesante es hacer lo que llamaríamos la investigación aplicada, es decir, queremos desarrollar o aplicar métodos novedosos, interesantes, apropiados, de la mejor manera posible para los proyectos que se hacen. Y esto esencialmente quiere decir, no se trata simplemente de hacer bien los procedimientos que vienen reportados desde hace años en otras publicaciones, o repetir muy bien lo que se ha venido haciendo sin cuestionarse si es adecuado o no es adecuado. Porque yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿saben qué? El análisis estadístico es como hacer una novela. Y tienes que ir creándola y tienes que ir platicando qué es lo que va pasando con tu información, de tal manera que el desenlace de tu novela va a ser la contestación a tu pregunta que te planteaste. Y así como los escritores, o si nosotros juntamos unos diferentes escritores y les diéramos un tema, una trama para que escriban una novela, pues cada uno lo va a escribir de diferente manera. Van a poner diferentes escenarios, diferentes actores, algunas van a estar más interesantes, otras no tanto, quizá algunas tengan una buena fluidez, pero al final de cuentas todas pueden responder adecuadamente la petición. Lo mismo el análisis estadístico. El análisis estadístico es, no es un listado de ir palomeando actividades, sino es tener una reflexión de qué información tengo y qué es lo que quiero contestar. Y entonces, dentro de todo lo disponible de metodología, de recursos, dar la mejor respuesta posible. Y, por supuesto, en esta escritura de la novela, pues ir platicando por qué y para qué se están haciendo cada cosa. Cada análisis, cada problema es único. ¿Por qué? Porque tus datos son únicos y tu pregunta es única. Si estuviéramos repitiendo datos y preguntas, seguramente alguien más ya lo contestó. Entonces, por eso es esto. Entonces, la contribución no la podríamos frasear en simple, pero sí la podemos ver en una visión más amplia, diciendo, pues es la manera de contestar con estas preguntas, incluyendo o considerando dentro de ese proceso esa variabilidad que seguramente va a estar metida en la información. Ok, y en este caso, digamos, me imagino que hay una parte como instrumental y una parte teórica. En este caso, ¿cuáles considerarías tú que son las contribuciones de tu campo de expertise a la investigación que se hace en el instituto? Mira, es exactamente en este sentido. Estrictamente hablando, como estadísticos, o sea, gente que nos hemos dedicado desde siempre a la estadística, cuyos doctorados son en estadística, pues solamente vemos 2 personas. Martín Romero, cuya área principal de desarrollo es el muestreo, de eso, en eso hizo su tesis doctoral, y yo la hice de hecho, yo hice un doctorado en matemáticas con área de concentración en estadística, en el tema de análisis de supervivencia. Okay. Pero nuestros doctorados son teóricos, nosotros nos dedicamos a la parte aplicada. Eso no quiere decir que seamos los únicos personas con las habilidades y las capacidades no, pero estamos hablando de recursos de muy alto nivel. Entonces tenemos muchas otras personas que ya sea a través de nuestra maestría o a través de otros programas que han estudiado en otros lugares, son buenos estadísticos aplicados. Tenemos a Aaron Salinas, a Héctor Lamadrid, a Betty Manrique, a Mara Telles Rojo, ahora a Ale Montoya, a Julián Fernández, que estuvo aquí, que si bien no son estadísticos porque no han hecho una carrera en esta área,
tienen la capacidad y han tenido la preparación y la sensibilidad de entender lo que significa la estadística y somos entonces un grupo que participamos en diferentes proyectos aportando esta área. En particular, por ejemplo, yo no tengo un área de desarrollo dentro de la salud pública, mi área es la estadística, mi aportación dentro de los proyectos es sobre la parte metodológica, en algunos casos desde el diseño, porque también el estadístico tiene algo que decir desde el momento en el que se están planeando los estudios para asegurarse de que se tenga la mejor estructura de información, las mejores escalas de medición de las variables incluidas, la preparación del proceso de muestreo. Entonces, en la medida en que podamos ir cubriendo todas estas necesidades desde un principio, pues vamos a terminar con información con una calidad excelente. Digo, esto no quiere decir que si alguien ya trae una información no se pueda analizar, pero muchas veces si nosotros nos basamos en información que obtuvo quizá de la mejor manera posible para las personas que participaron, pero que quizá no nos da o no nos aseguran las características para responder todas las preguntas. Entonces, por eso sería bueno que consideráramos esta parte. La mayor parte de las veces, pues hay que reconocerlo, nosotros entramos ya cuando está disponible la información y algunas preguntas. Y no hay por lo menos de mi parte, una predisposición a determinadas áreas. He trabajado con gente del grupo de nutrición, del grupo de diabetes, del grupo bueno, no sé si es grupo, pero en temas de salud mental. Entonces, como áreas de aplicación no hay restricción, simplemente es la posibilidad o el interés de los investigadores de incluir este tipo de personas, estos profesionales de la estadística como parte de sus grupos de trabajo. ¿Podrías darnos un ejemplo que tú pudieras más o menos decirnos que consideras un caso completo de tu participación desde el diseño hasta el resultado? ¿O algún proyecto en especial? Mira, de diseño, pues sí, hemos trabajado en diseño de varias encuestas. Okay. A veces de manera completa, por ejemplo, cuando se diseñó la encuesta sobre inseguridad, hace muchos años hicimos todo el diseño, desde elaboración de cuestionarios y diseño de la muestra, levantamiento y análisis de la información, así como por ejemplo las encuestas sobre exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas de educación media superior del país. Esencialmente cuando empezaba a ver todas estas cuestiones ligadas a violencia entre pares, bullying. Entonces tenemos esa encuesta que hicimos con la Secretaría de Educación, con la SEP, y que posteriormente la ocupamos en un proyecto financiado por PNUD para evaluar un programa de atención a estos jóvenes que se llama Construyete. Okay. Entonces, digamos, ese es un camino. También diseñamos y tenemos información sobre la encuesta nacional de percepción de la discapacidad, porque por mucho tiempo la discapacidad ni se medía ni se consideraba. Y si acaso se medía, simplemente se ubicaba de qué tipo de discapacidad había, pero no se le había preguntado a las personas con discapacidad cómo se sienten, qué opinan sobre sus derechos, sobre su desarrollo a lo largo de la vida, y así como la percepción de las personas que nos llamamos normales sobre las personas con discapacidad. Entonces tenemos
esa encuesta que también pues genera información muy interesante. Como te decía antes de la entrevista, trabajamos también en un tema que aparece en muchos proyectos, pero que en ese caso fue muy enfocado a cuestiones de salud mental, que fue cómo manejar aquellas escalas que aparecen en nuestras encuestas que no son completadas o no son respondidas en su totalidad. Muchas de estas escalas que tienen que ver con medir niveles de depresión o síntomas de depresión más correctamente, o autoestima, o la misma violencia, pues están formadas con una batería de preguntas cuya respuesta se contabiliza de manera aditiva y se toma una decisión, ¿no? Pero si alguien no contesta todo, por muy diversas razones, pues esos cuestionarios incompletos nos causan problemas, no se sabe qué es. Podemos hacerlos a un lado o pretender que sabemos qué podría haber respondido, pero metodológicamente tienen sus problemas cada una de estas dos decisiones. Sin embargo, en un artículo lo que hicimos fue ejemplificar qué se podría hacer desde el punto de vista estadístico para este tipo de situaciones, y este ejemplo pues es en una escala sobre síntomas depresivos que se aplicó en un proyecto con mujeres esposas de migrantes, si no mal recuerdo. Y por supuesto estos estudios de nutrición que ahora están muy en boga, ¿no? Con estos problemas, buscando patrones, por ejemplo, de desarrollo de niños que pudieran alertarnos para antes de tener problemas a temprana edad, a los 5 años. Hicimos un proyecto que fue la tesis de Ivonne Ramírez, en donde lo que se hace es, bueno, vamos a ver cuáles podrían ser los factores que pudieran alterar las condiciones metabólicas de los niños a los 5 años, porque no podemos pensar que ahora los problemas de obesidad y diabetes solamente se dan en la edad adulta, ¿no? Entre más rápido podamos poner una alerta, va a ser mucho mejor, ¿no? Okay. Y sin hablar de la diabetes y de otros, bueno, no terminaríamos, pero cada uno tiene su espacio. ¿Podrías contarnos un poco cómo se conformó el grupo de trabajo que se dedica a la estadística aquí en el instituto? Pues mira, en realidad no tengo la historia completa porque yo no llegué desde hace... Yo tengo aquí 11 años, pero ya existía una dirección de estadística y una maestría en estadística, una maestría en ciencias en estadística. La dirección de estadística, quien se encargó de esta dirección por primera vez fue Mara. Mara fue, hasta donde entiendo, quien, estando en el CISP, de salud poblacional, en ese centro de investigación, forma una dirección donde la idea es dedicarse a la estadística. Ella, bueno, tiene un doctorado en epidemiología, pero tiene una maestría en estadística. Entonces, también Mauricio Hernández, el doctor Hernández director, bueno, sabemos que tiene un doctorado en epidemiología, es médico, pero justo antes de hacer el doctorado, hizo una especialización en estadística aplicada, que por cierto ahí fue donde nos conocimos. Yo fui su profesora. Váyame, qué buena anécdota. Sí, y de hecho también fui maestra de Mara y fui sinodal de su examen de maestría. Sí. Tengo... Súper, entonces ya hay una carrera preexistente de la estadística, claro. Aquí. Yo tengo toda la vida de dedicarme a la estadística desde la licenciatura. Entonces, sí. Y empecé a dar clases desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí en la UNAM, en el Lima, fue cuando Mauricio
¿Y su especialidad? Su especialidad quedó pues motivado por esta área y te digo, no sé los detalles, pero esto llevó a que cuando él es director de aquí del instituto por primera vez, hubiera este interés por darle un espacio al área de estadística. Independientemente de la maestría, porque la maestría creo que ya existía años antes de la dirección, entonces Mara se... digamos como que aglutina todas esas áreas, se acuerpa. Sí, creo que invita a Aaron, porque Aaron no, había estado aquí, se fue y regresó, trae a Héctor, que era estudiante en ese momento del doctorado. Y mi llegada aquí fue circunstancial, ni siquiera Mara me invitó, yo me invité. Yo tenía un sabático, yo estaba en el Centro de Investigación en Matemáticas, era la directora de la unidad de Aguascalientes, de CIMAR, y terminó mi dirección y estaba tomando mi sabático en el extranjero. Por cuestiones personales me tuve que quedar en México y me dediqué a buscar en dónde podía hacer mi sabático y dije, bueno, pues ahí está Mara y Mauricio, y pues voy a tocar la puerta a ver si puedo hacer mi sabático. Y pues creo que les dio mucho gusto que les haya dicho, oigan, me interesaría. Ustedes saben que siempre mi pasión de la aplicación siempre ha sido el área de salud. De hecho, mi tesis doctoral surgió motivado de un problema en el área de cáncer, pero aunque no fue, es como ejemplo, siempre fui cercana al área de salud, entonces era el lugar perfecto. Y pues las cosas se organizaron como para venirme a quedar sabático un año, y terminando mi sabático yo ya me regresaba al CIMAR, pero Mara y Mauricio una vez más me hacen una oferta ya formal, formal, y de una invitación a quedarme. Entonces es por lo que me quedo. Pues qué bueno. Y Martín pues también surge cosas por el estilo, y pues poco a poco, y no solamente con los que nos formamos fuera, sino que con nuestra maestría pues estamos tratando también de generar recursos, ¿no? Uh-huh. Te digo, estábamos pensando en Julián, que bueno, después se fue al doctorado y ahorita pues fue en el extranjero. Desafortunadamente no lo pudimos mantener, pero pues está... Pero mantiene una relación muy cercana con nosotros. Participa y seguirá participando, y así las nuevas generaciones esperamos que sigan alimentando esta área, ¿no? Con esta idea clara de cuál es su participación, ¿no? Que no son los talacheros del paquete, sino tienen algo más que decir respecto. Para poder conocer un poquito más de ese algo que decir, ¿nos puedes recomendar algún material producido por ustedes aquí en el instituto? Sí, aunque me gustaría primero hablar. Sí, adelante, por favor. De algo un poco más amplio, que es precisamente el rol de la estadística. Uh-huh. Te comentaba también hace rato que esta ciencia, esta área cada vez está tomando mayor peso en diferentes áreas de conocimiento, no nada más aquí en el instituto ni en México, sino a nivel mundial. De tal manera que en el 2010, el 20 de octubre del 2010, que es 2010, que fue así, matemáticamente planeado. Estadísticamente planeado. Se celebró por primera vez a nivel mundial, convocado por las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Estadística. Hubo mucha participación de diferentes países. En ese momento, como al ser un solo día, pues fue un evento muy breve en cada uno de los lugares. Después se siguió trabajando en esta idea, y en el 2013 se nombró también a nivel internacional el Año Internacional de la Estadística. Y entonces
muchos países, más de 100, es más de 140 diría yo, se comprometieron que a lo largo de ese año su comunidad estadística en todos los entornos iba a desarrollar actividades que permitieran dar a conocer los alcances de toda esta área. Aquí en México la batuta de esta iniciativa la tomó el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, y participamos muchas otras instituciones. Aquí en particular hubo un seminario, un día de seminario, como en otras instituciones, pero lo más interesante que se desarrolló en ese año aquí en México fue una serie de entrevistas, que si no mal recuerdo son 23, 24, que en conjunto se conoce como una mirada a la estadística, que están disponibles en YouTube cada una de estas entrevistas. Lo que se hizo fue buscar 23 personas clave en diferentes entornos, áreas de conocimiento y sectores productivos del país, para que hablaran de qué es lo que les había aportado el tener estadísticos o usuarios de la estadística como parte de sus equipos y parte de sus proyectos. Entonces podemos encontrar áreas como en ecología, como en un área que a lo mejor parecería muy alejada, como son los juicios orales. También tenemos ahí espacio en educación, en finanzas, en el área industrial y por supuesto en el área de salud, tanto en el área clínica como en el área de salud pública, por lo cual no van a sorprenderse de que encuentren que una entrevista es precisamente con el doctor Mauricio Hernández, que habla sobre su visión. Y de hecho creo que él puede responder de mejor manera de por qué trajo la estadística a esta institución. Entonces los invito, están disponibles, son muy interesantes y creo que nos puede dar como una idea de hasta dónde podríamos aprovechar esto, ¿no? Ok. Y del material, bueno, estos proyectos que te comentaba, pues están en publicaciones, tanto algunos en salud pública, pero algunos otros en otros journal, el Journal de Nutrición, Journal of Nutrition, en el de salud mental. Hay otro que es, se me fue el nombre, pero son journals de diferentes países. Y que podríamos quizá poner, no sé si como anexos a sería muy bueno, te lo agradeceríamos. O más bien como ligas, para que si alguien está interesado, que aunque realmente están disponibles en la red, nada más con que pongan a lo mejor mi nombre, pues van a aparecer algunos. Entonces, y cualquier duda, pues o comentario siempre es totalmente bienvenido. Uno puede aprender muchísimo más de los comentarios. Excelente. Nuestra última pregunta sería, ¿qué recomendación le harías tú a los estudiantes de la maestría en ciencias para que orienten sus resultados de investigación hacia campos aplicativos de la salud pública? Mira, yo creo que una parte fundamental es que en sus comités de tesis siempre incluyan a una persona, un estadístico, alguien que conozca de estas cuestiones de esta área, porque les va a permitir traducir muchos de los resultados al contexto de su proyecto. Me he encontrado desafortunadamente proyectos en donde terminan diciendo, pues se rechaza la hipótesis porque la P es 0.0. No es significativa. No es significativa. ¿Y eso qué significa? O sea, en el contexto de tu problema, ¿qué significa? ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo respondes a tu primera pregunta en términos de este resultado? ¿Cómo le impacta? No lo saben, porque desafortunadamente muchos se quedan con la parte mecánica
del proceso, o sea, Ujú. teclea este El comando, Stata saca me dio esto. y entonces busca la P y la pones y esa es es reflejo de la poca cultura estadística que todavía existe en muchos círculos, e insisto, no es único del instituto ni de México, esto se da en todos los niveles. A lo mejor es la Entonces, falta de comprensión que tenemos. sí, y la falta de este entendimiento de que la estadística no es correr programas, es todo una ciencia que tiene que ver con entender el proceso de variabilidad que es inherente a cualquier cosa que estás trabajando, ¿no? Y como aquí nada se da de manera aislada, sino que todo hay interconexiones y demás, pues hay que entender muchas cosas al respecto. Excelente, pues. Sí. Muchísimas gracias, Belén, al contrario, por gracias tu a tiempo. ustedes. No, al contrario, para mí, como decía al principio, es un gusto hablar de la estadística y transmitir esta pasión que tengo por esta área que realmente creo que es importante, independientemente de lo que yo haga. Creo que por sí misma es importante que se diluya y que se transmita a todos los estudiantes de nuestros programas, tanto de las maestrías en ciencias, maestrías en salud pública, en doctorados, en especialidades, en todos los niveles. Eso haremos. Muchas gracias. Y pues cuentan con nuestra ayuda. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.